Saludos mis compañeros ARCs, los saluda su servidor Silo y en esta ocasión vamos a continuar con la retrospectiva jugable del Phantasy Star Online 2. Continuando la cuarta temporada debutó la clase Summoner, clase la cual jugablemente es lo más cercano a los juegos de Pokémon. Y en mi opinión esta clase es la más amistosa para los novatos, ya que todo el trabajo lo hace la mascota. Y yo la verdad no entiendo por qué el fandom no recibió tan bien esta clase. Digo, a mí no me sorprendería que su concepto jugable era originalmente para un spin-off de Phantasy Star. Pero estoy completamente de acuerdo con que una desventaja que tiene esta clase es que todas las cosas que son específicamente para Summoner demandan mucho espacio de tu almacén. Y ya que hablo del Summoner, permítanme comentarles una troleada que Sega nos aplicó aquí. Repasemos, en la segunda temporada debutó la clase Braver, clase la cual es intermedia entre daño físico y de rango. Luego en la tercera tuvimos al Bouncer, una clase intermedia entre daño físico y mágico. Por lo tanto, por cuestión lógica, el fandom esperaba que la clase que debutara en esta temporada fuese una clase intermedia entre daño de rango y daño mágico. Y al final del día, la clase Summoner nos tomó por sorpresa a todos. En cuanto a los prefills que debutaron en esta temporada fueron Tokio y Las Vegas. Tokio se caracterizó porque aquí debutaron los anillos de velocidad. Oh, y créanme, en muchas misiones que hay a lo largo de las temporadas posteriores, estos anillos sí que los anduvieron metiendo. Las Vegas se caracterizó porque aquí debutó un vehículo llamado el Ride Droid, el cual los controles se te harán complicados al principio, pero confía en mí, te vas a acostumbrar antes de que te des cuenta. Y aparte, los 6 mapas, ya que tienen versión de día y de noche, son como un sandbox, lo que le da una dinámica completamente diferente y yo preferiría ir aquí antes que Tokio. Porque verán, una razón muy grande por la que yo creo que el fandom no visita tanto estos mapas es simplemente porque no hay jefes garantizados, sintiéndose como un Curón pero chafito. No sé por qué en ambos prefills no replicaron la fórmula de Curón. Pero bueno, una cosa a la que me tengo que adelantar de una vez es que esta temporada definitivamente dividió al fandom, principalmente por su dirección artística. Ya hablé detalladamente de esto en mis videos de historia, así que voy a dejarles un link del playlist en donde hablé de eso, y ya ustedes los ven cuando tengan tiempo. Y para fines de este video los voy a resumir. Número 1 y la más obvia de todas que ya debieron de haber notado fue que la estética de los enemigos, o sea los Phantom, está bien X. No da esa vibra creativa comparando a cualquier otro enemigo de ya sea otro juego de la franquicia o de temporadas anteriores. Número 2, la falta de un objetivo que tuvo la historia de esta temporada como tal. Número 3, la música también presentó un bajón de calidad en mi opinión. Yo podría decir que un tercio del soundtrack te harta antes de que te des cuenta. No, más bien, te harta muy rápido. Y número 4, tuvimos esta cochinada que no le ayudó en nada a la historia de la cuarta temporada. ¿Y por qué menciono este anime? Más adelante van a ver por qué. Ya habiendo pasado lo peor que tuve esta temporada, ahora sí vamos a lo bueno que es otra historia. Ya entrando a la calidad de vida, lo primero que pueden notar es que agregaron los ángulos de cámara, perfecto para tomar fotos, y también introdujeron la ropa de capas, la cual van a ver a continuación una demo al respecto. A diferencia de los disfraces que son sets completos, aquí con la ropa de capas tú puedes estar haciendo diversas combinaciones, que todo depende de gustos al final del día, y qué mejor ejemplo que el traje actual que tiene Tamatoy. Ya yendo más a fondo, la ropa de capa se divide en 3, ropa exterior, ropa base y ropa interior. Como acaban de ver, cambié la chaqueta de Matoi por la chaqueta de la Madre Cluster, ya en tema de ropa exterior. Ahora van a ver que cambié la ropa interior y ahora cambio la ropa base. ¡Voilà! Por el tema de la ropa interior, el traje de Matoi era el mejor ejemplo. También debutó los Collection Files, que son un medio para conseguir cosas raras. Antes de Yamato tenían condiciones ridículas. Cualquiera que haya jugado la cuarta temporada, les puedo asegurar que completaron los Collection Files fuera de las misiones en las que estaban relacionados. Ya hoy en día esto está muy relajado, y en el caso de los SP que debutaron en la quinta temporada, todo lo que tienes que hacer es nada más jugar Emergencies y listo. Otra cosa que también debutó fue el sistema de recolección de recursos, el cual personalmente fue lo único que realmente me provocó hype en esta temporada. Ya saben, por toda la dudosa dirección artística que hubo. Un consejo que les doy cada que hagan esto es que primero empiecen con la pesca, hasta que consigan el Fever y ya empiecen a darle una friega a la minería, ya que de aquí sacan el premio gordo de esta actividad, que son piedras para hacer anillos. ¿Y cómo es que estoy sacando frijoles de soya en una ciudad? No tengo idea. Junto con el sistema de recolección de recursos debutó también el café de Franca,
Aquí es donde puedes hacer los anillos usando las piedras que recolectas en los Free Fields, y con los ingredientes haces comidas con las cuales te dan diversos efectos. Y una teoría personal que tengo con este NPC llamado Jerkes es que todas las cosas que te piden son drogas. ¿Por qué digo esto? Porque en la propia descripción de sus misiones dice que esas cosas son inútiles. Y además él está dispuesto a pagarnos 100,000 por una sola pieza de esas semanalmente. Déjenme les explico. Los hongos de Naverio son en realidad hongos alucinógenos. Las escamas de dragón posiblemente sean de algún reptil con un veneno alucinógeno también. La ropa de los Lillipants quizás está hecha de una planta parecida al peyote, yo qué sé. Las conchas de Wopal quizás sea un animal con un veneno alucinógeno también. Los fragmentos de Karukotan quizás son piedras inhalables. Y las botellas vacías son para fumarse todo lo anterior. Recuerden, al final del día esto es solo un chiste. Ya continuando con el tema del café de Franka, una razón por la que yo creo que este lugar es más visitado que el casino es simplemente porque aquí hay una NPC que te da los mismos dailies que en el lobby principal. Suena simple esta creencia, pero es lo que yo he percibido personalmente. Algo que olvidé mencionar en la tercera temporada fue que las armas de 3 estrellas y la dificultad de extrajar debutaron ahí. Y en esta temporada debutó el grind de NT, junto con las armas de NT también. A diferencia del sistema anterior, en este no existe el riesgo de que Dudu le baje el nivel a tus armas. Y este sistema se caracteriza porque usas otras armas como materiales para grindear tu arma objetivo. Y que yo sepa, en el servidor americano este sistema les tocó de jalón. Lo bueno es que a ustedes ya no les tocó la horrible etapa de grindear un arma de 3 estrellas con el sistema anterior. Salía exageradamente caro y las chances de fallar eran muy pero muy altas. Con solo decirles, se gastaban al menos 2 millones si te salía la primera a los 10 niveles. También debutó esta Shirona, una vendedora que te vende cosas aleatorias las cuales varían de un jugador a otro. Otra cosa que también introdujeron fueron los bonus quests, que son misiones en las cuales el propósito principal es estar subiendo de nivel. Para conseguir los pases de entrada tienes que pasar los feature quests, que son dailies específicos los cuales al completarlos te dan una caja, y de esa caja existe la probabilidad de que te salgan estos pases. Por supuesto, ese era el medio en el pasado. Ya en la sexta temporada es exageradamente fácil de conseguir estos pases, y a su debido tiempo explico cómo. También en esta misión debutó el Enferrapi, que es un enemigo el cual cuando le ganas te da armas que sirven para el grind NT y te dan más experiencia de lo usual. Y por último, en tema de calidad de vida metieron el Party Maker, el cual, como su nombre lo dice, es un nodo que permite que gente aleatoria se una a tu party. Ya en tema de malas experiencias, jugablemente hablando, fueron muy limitadas, pero muy marcadas. La primera sucedió con un evento de verano que salió en el año 2016, el cual quiso implementar el sistema de spawn que tienen los Phantom en Tokio y Las Vegas. El problema es que este sistema se buguea demasiado fácil. Tan solo vean, ya me cargué a todos los enemigos y el mapa no me marca un nuevo punto. Lo que hacía que jugar 3 rondas en tiempo y forma, terminabas jugando 2 de puro milagro. Esta temporada también tuvo una colaboración con Final Fantasy XIV, lo cual se me hace irónico, ya que el objetivo de la franquicia de Phantasy Star en los años 80 era ser la competencia de Final Fantasy. No lo tomen como fanboyismo, yo soy fan de Final Fantasy también, y solo quise mencionar ese dato histórico. Volviendo rapidín con Odin, tengo que hacer el comentario de que este jefe es el único que hoy en día podemos seguir encontrando en zonas paralelas. A diferencia de jefes posteriores que, ¿sabes qué? Se acabó el tiempo de la colaboración y ya, bye, hasta nunca. Y una cosa que a mí me entristeció en su momento con esta colaboración de Final Fantasy fue que en el Final Fantasy XIV jamás hicieron una colaboración de Phantasy Star Online 2. Según leí por ahí, la razón se debe a que como el Final Fantasy XIV pues fue liberado a nivel mundial y el Phantasy Star Online 2 en aquel entonces solo estaba en Japón, no podían sacar esa colaboración. Quizás si Odin llegara a salir en una colaboración para el server americano, a lo mejor y ya podríamos ver una colaboración de Phantasy Star Online 2 en el Final Fantasy XIV. Y de esta colaboración, a pesar de que está chida y todo, tuve una muy mala experiencia. Más específicamente con los Collection Files que estaban relacionados con esta misión. Verán, las armas que a mí me llamaron la atención me pedían matar al Rugal acorazado. Y había una parte en la que había chances de 50-50 de que te saliera él o el falso ángel. ¿Y qué creen que me pasó? Hubo un sábado en el que jugué 20 rondas de esta misión
y de esas 20 el Rugal acorazado solo me salió 2 veces. Posibilidad de 50-50 mis nalgas. Otra cosa que también pasó en esta temporada fue que muchas de las misiones que iban sacando nacían para morir en un mes. Y con este específicamente, los Raiding Quest, ay no, de veras, terminé con un trauma que no tienen idea. De entrada déjenme les digo, cada ronda a fuerzas dura 10 minutos, y en esos 10 minutos escuchas exactamente la misma canción una y otra vez dependiendo del mapa que toque en el día. Y debido a que salió en un collection file un cetro el cual tenía la característica de que disparaba proyectiles al usar ataques normales, me llamó mucho la atención en aquel entonces. Yo inocentemente le di una friega a estas misiones con tal de obtener ese cetro. Y tengo estos malditos títulos por si no me creen. En fin, después de toda la friega que les di, ¿tienen idea de cómo Sega me troleó gachamente ahí? Un mes después de que los Raiding Quest salieran, a los Force les dieron la base de que pudieran disparar proyectiles con sus ataques normales. Lo que hizo que toda la friega que le di, todo lo que tuve que aguantarme, fue para nada. Si algo le debieron decir al idiota de Satoshi Sakai, el director de aquel entonces, fue que escuchar la misma canción una y otra vez se vuelve una tortura. Es un método de tortura, de hecho. Y para rematar, para cuando hice este video, Sega ya había anunciado que tiene planes de actualizar este modo de juego. Y yo pregunto, ¿alguien realmente quiere una actualización de esta tortura auditiva? Yo en buen plan quiero pensar que Sega va a sacar uno o varios mapas nuevos. Y de ser el caso, te ruego Sega, te ruego que no le añadas letra a la música. No cometas el mismo error que cometiste con estos mapas. Por favor, que esa actualización no sea una simple ultralización de los mapas ya existentes, porque si es el caso, olvídalo. Yo estoy fuera para esta actualización en particular. ¿Y saben por qué? Porque yo aborrezco la música de este modo de juego. ¡La aborrezco! En fin, ya que se me pasaron los corajes, ahora sí comento de qué van estas misiones en particular. El objetivo es matar tantos enemigos como sea posible antes de que pasen esos 10 minutos, pero este propio modo de juego te pide que mates a esos enemigos de maneras muy específicas. De repente te pide que los mates dándoles el último golpe en su punto débil, o te pide que los mates por detrás. Le da un dinamismo y es muy divertido, pero ay maldita seas, la decisión artística que tomaron, ¿por qué carajo? ¿Cómo no meditaron eso? Después de eso tuvimos Ultimate Andalusia, escenario el cual fue todo un respiro ante la constante estupidez artística que cometieron en esa temporada. Y se andarán preguntando, ¿por qué este escenario murió tan rápido al igual que los Raiding Quest? Muy simple, es que este escenario tiene mapas predeterminados, no tiene la dinámica de free build como Ultimate Naverius o Ultimate Lilipad. Y yo personalmente tengo la creencia de que este escenario originalmente iba a salir en la tercera temporada, pero por falta de tiempo ya no salió. Tomando en cuenta la dudosa dirección artística que tuvo esta temporada, obviamente ahí ven mi argumento. Sega, si estás viendo este video, no seas malito y ya dale la dinámica de free build a este escenario. Y un hecho aislado que ya se me estaba pasando a mencionar fue que en este mismo año que debutó la cuarta temporada, también debutó el server coreano, o el SEA server también conocido. Desafortunadamente ese servidor no duró ni el año, y fue por 3 factores. 1. La comunidad coreana por sí sola es demasiado competitiva, y Phantasy Star siempre tuvo un modelo muy cooperativo, por lo que encajar con los coreanos ya era una barrera. Número 2. Los coreanos andaban 2 temporadas atrás. Mientras que los japoneses tenían Tokio como el escenario más nuevo, los coreanos apenas tenían la playa como la novedad. Digo, para cualquier juego es comprensible a lo mucho estar un año atrasado, pero no 2. Y 3, que fue definitivamente lo que remató esa versión, fue que los disfraces daban stats. Era prácticamente un modelo pay to win lo que tenían ellos. Ya entrando en el terreno de los Emergency Quest, primero debutó este Yamato, el buque de guerra sin chiste, con el cual reconozco que fue divertido de enfrentar, pero le restó bastantes puntos por su estética bien X. Si al menos le hubieran dado en su fase final que él se volviera un Transformer, ya eso hubiera redimido artísticamente a este jefe. En fin, nunca tuve hype por este jefe y me sorprendió bastante, la verdad. Al contrario, con la False Mother, su diseño artístico, el cual me recuerda bastante al Dark Falls del Phantasy Star Online 1, y su música, me dio bastante hype solo para que esta jefa me decepcionara gachamente.
En su primera fase en la que usamos los Railroads, y como dato curioso, esta fue la única misión fuera del Freeville de Las Vegas en el que este vehículo es usado. No cuento los Raiding Quests, nomás porque simplemente es el mismo mapa. Ya volviendo con la jefa, a mí personalmente me gustó la primera fase, pero reconozco por qué al fandom no le gustó para nada. Y es porque si te toca un equipo que no sabe qué hay que hacer aquí, vas a morir, y vas a morir muchísimo. Y ya que veo el mapa, me quedo pensando, ¿cómo es que Sega nunca se le ocurrió reciclar este mapa para un modo survival en los Challenge Quest? Debido a que, ya que lo pienso, nunca he visto ningún gameplay de alguien que llegara hasta el final del mapa. Pasando a la segunda fase, en mi opinión jugablemente tuvo un diseño muy pero muy flojo. Déjenme les explico. La segunda fase de la Madre Cluster tiene 5 subfases, y la dinámica es la siguiente. Ella es invulnerable mientras sus manos estén vivas, y una vez que las destruyamos, revela su núcleo y es vulnerable. El problema es que si no le hacemos suficiente daño en este momento, volvemos a repetir exactamente la misma subfase. A Sega le tomó años para simplemente nerfear esta fase, para a cambio bofear la tercera, la cual es en donde empieza lo divertido. Y ya que me acuerdo, es por esta jefa que existe el Expert Matchmaking, la cual es una función que si tú cumples ciertos requisitos, tú puedes encontrarte exclusivamente con cracks, lo mejor de lo mejor. Yo había desbloqueado ese Expert Matchmaking durante 2 versiones, pero ya con la más nueva ya me vi rebasado de plano. Y ya por último tenemos a Deus Esca, jefe con el cual todo el fandom está de acuerdo con que llegó de manera forzada a la historia. Y después de la decepción que fue la False Mother, yo ya no me hice hype con este jefe para nada. Y el resultado final fue que este jefe estuvo bien, simplemente. Muy cinemático es todo lo que tengo que decir. Pero definitivamente tengo una queja en común con estos 3 jefes de Raids, y es el hecho de que para ganarles a fuerzas tienes que golpear sus puntos débiles, ya que fuera de eso, o son inmunes o haces un daño de la patada. No es como los jefes de las temporadas anteriores, que era posible matarlos sin necesidad de estar enfocándote en los puntos débiles específicamente. Al menos Yamato y False Mother, con los arreglos que les hicieron, ya se volvieron mucho más disfrutables. Pero Deus Esca, al final del día, él fue el único jefe que conservó ese gran problema. Y ya para finalizar el video hablaré de mis conclusiones personales con esta temporada. Ya viendo objetivamente todo lo que hubo en esta temporada, definitivamente cambió abismalmente el juego esta temporada, si no fuera por las constantes estupideces artísticas que cometieron. Esta la hubiera considerado la mejor temporada del juego, y muchos de los cambios que implementó realmente no los llegué a apreciar del todo como se debía, por mi odio hacia el ámbito artístico que tuvo esta temporada. Y ya que hice este video, puedo comprender perfectamente por qué el fandom recuerda esta temporada con cariño, y es definitivamente por el aspecto jugable. En fin, en el próximo video hablaremos de la 5ª temporada. ¿Realmente es la peor de todas? ¿O solo una consecuencia de los errores que hubo en esta temporada? Se despide su servidor Silo y espero que tengan un buen día.